a Etsy Education Science. El día de hoy hablaremos sobre la biología y sus ramas principales. Biología proviene de la unión de dos vocablos de origen griego: bio, de bios, que significa vida, y logía, de logos, que significa tratado o estudio. Podemos definir a la biología como la ciencia que estudia los seres vivos. Los seres vivos son organismos complejos y por lo tanto conocerlos al detalle es aún imposible. Debido entonces a la diversificación del conocimiento existente y que aún falta descubrir, la biología se ha convertido en una ciencia multidisciplinaria, es decir, se divide en ramas que se encargan del estudio de aspectos específicos como la morfogénesis, la evolución, la reproducción, el entendimiento de los organismos uni y pluricelulares y su interacción con el medio ambiente que habitan, etc. De todas las ramas existentes, son 10 las principales. La célula es la unidad primordial de los seres vivos y la rama encargada del estudio de su estructura y función es la biología celular o citología, así como de su interacción con el medio ambiente. Sin duda, es un campo bastante amplio que pudo ser estudiado gracias a la creación del microscopio óptico. Uno de los fenómenos más impresionantes de la vida es cómo de la unión de dos gametos se puede generar todo un organismo multicelular. Específicamente, nos referimos al proceso de fecundación por la unión de un espermatozoide y un óvulo para formar un cigoto. La biología del desarrollo es la rama de la biología encargada del estudio de los procesos que sufre un organismo desde su fecundación, durante la reproducción sexual y a través de su ontogenia, incluyendo senescencia, regeneración, morfogénesis y metamorfosis. En otras palabras, cómo es el desarrollo de los seres vivos desde que nacen hasta que mueren. Así, esta disciplina se centra en el estudio de los controles genéticos del crecimiento celular, así como en la diferenciación celular y la morfogénesis. Por otro lado, tenemos a la biología marina, que es aquella rama de la biología que se encarga de estudiar todos los seres vivos que habitan dentro del medio marino. Esta disciplina engloba a su vez una lista de especialidades que se centran en campos más específicos. Así podemos destacar, por ejemplo, la ictiología, que estudia directamente a los peces, la malacología, que se encargaría de los moluscos, la ficología, que se centra en las algas, o la cetología, el estudio de los cetáceos. Habíamos visto que la biología celular se especializa en el estudio de las estructuras y funciones de las células. La biología molecular se centra en las herramientas que utilizan las células para llevar a cabo tales funciones, y para ello se basa en el dogma central de la biología molecular. Así, esta disciplina estudia todos los procesos de replicación del ADN, transcripción del ARN, traducción de proteínas y los procesos relacionados con el metabolismo. En el video de biología molecular explicaremos esta disciplina con más detalle. Les sugerimos también revisen el video del dogma central de la biología molecular y el video de los acontecimientos históricos en biología y genética molecular. La quinta rama de la biología es la genética, y esta rama intenta estudiar la herencia biológica, que es transmitida de generación en generación. Es una rama también bastante compleja, cuyo principal objeto de estudio son los genes, y los genes están formados por ADN. Vemos entonces que la biología molecular y la genética están bastante relacionadas, y es que la biología molecular hace uso de la genética. Una rama de la biología que se encarga de estudiar la vida animal es la zoología,
y estudia diversos ámbitos como la biología, la fisiología, morfología, el comportamiento o etología, la distribución y la ecología de cada una de las especies animales. Debido a que el reino animal es bastante diverso, existen subdisciplinas que estudian especies animales específicas. Por mencionar algunas, tenemos la aracnología, que estudia los arácnidos, la entomología a los insectos, la herpetología a los reptiles y la mastozoología a los mamíferos. Por su parte, la ecología es la rama de la biología que estudia la relación de los seres vivos con el entorno en el que viven, formando lo que se conocen como ecosistemas. Así, estudia todo lo que afecta a la adaptación de los seres vivos a sus distintos hábitats, como puede ser el clima o la geología. Si la biología celular se centra en las funciones de las células, la fisiología es la disciplina que se especializa en el estudio de los procesos que ocurren en los órganos, es decir, las funciones que se realizan a partir de un conjunto de células. Por ejemplo, la circulación de los fluidos internos, los mecanismos de respiración, el sistema nervioso, etc. Dependiendo del tipo de organismo vivo, podemos distinguir entre tres grupos: la fisiología vegetal, la fisiología animal y dentro de esta, la fisiología humana. Como hemos visto, los seres vivos son el principal objeto de estudio de la biología, pero hay muchísima variedad de estos, por lo que es necesario diversificar. La botánica se especializa principalmente en el estudio de los vegetales, tales como plantas, arbustos y árboles, pero también de formas de vida que no son vegetales y sin embargo comparten características con ellos, como las algas, los hongos y las cianobacterias. Todos ellos tienen en común una reducida movilidad y que pueden realizar la fotosíntesis, a excepción de los hongos. Así, a través de ella podemos clasificar, describir, identificar y aprender sobre la reproducción, morfología y fisiología de estos seres vivos. Es importante mencionar que la micología es un área de la botánica encargada del estudio de los hongos macroscópicos y microscópicos conocidos como levaduras. Finalmente, la décima rama principal de la biología es la microbiología y se centra en el estudio de los microorganismos. ¿Qué son los microorganismos? Son seres vivos unicelulares de tamaño muy reducido, solamente visibles a través de un microscopio. Entre los seres que se investigan están las bacterias, las arqueas, antiguamente llamadas arqueobacterias, los protozoos, que son organismos unicelulares eucariotas, o los enigmáticos virus, si bien aún se debate si estos últimos son seres vivos. Por lo tanto, las subdisciplinas de la microbiología son bacteriología, se estudia las bacterias, parasitología, a los parásitos, y virología, a los virus. En este gráfico podemos ver cómo es que la biología estudia integralmente la vida. Así, de la unión de átomos se forman moléculas y las moléculas son constituyentes de las células. El conjunto de células forma un tejido y el conjunto de tejidos un órgano. Los órganos se agrupan en sistemas y varios sistemas de órganos forman un organismo. Un grupo de organismos forma una población y el conjunto de poblaciones una comunidad. Poblaciones de animales distintos. La interacción de estas comunidades con el ambiente inerte forma lo que se denomina el ecosistema y el conjunto de ecosistemas forman la ecosfera. Les sugerimos revisen los siguientes videos a fin de que puedan complementar su aprendizaje. Gracias por visitar Etsy Education Science.